pueden buscar en sus mapas de Google a ver qué hora les, qué hora les figura. Pero bueno, lo importante es que te estamos acompañando en esta tarde de miércoles, día soleado en esta ciudad. Y bueno, como les comentábamos hoy al principio del programa, tenemos varias entrevistas el día de hoy y la mayoría son entrevistas internacionales. Por ejemplo, en este momento, David, estamos en comunicación con José Ariza. Él es de Ecuador, es el coordinador del Comité del Pueblo en Resistencia y de la Red de Solidaridad entre los Pueblos. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, José. Gracias por estar en Inclusive. Muchos saludos, gracias por la invitación. Qué bueno encontrarnos aquí desde la distancia, aquí desde Ecuador. Estamos justamente aquí en la Universidad Central, en una zona de paz, en medio de este largo paro que ya va completando ya casi 18 días y que lamentablemente ha tenido algunas víctimas mortales de parte de nuestro pueblo. También ha habido un soldado muerto el día de ayer, pero que no quisiéramos que nuestros pueblos sufrieran tanta barbarie, sobre todo tanta represión de parte de los gobiernos. Así que les agradezco mucho por la invitación y estoy disponible para sus preguntas. Muchas gracias. ¿Cuál fue el detonante que desencadenó este estallido social, José? Buenas tardes. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál fue, te decía, el detonante que desencadenó este estallido social que comenzó el 13 de junio y que, bueno, tiene todo este saldo que vos bien narrabas? Bueno, quiero contarte, voy a mover un poquito porque aquí hay un poquito de bulla. Han puesto una música ahorita justamente a la hora del almuerzo que estamos acá. Básicamente, las exigencias al gobierno por las medidas antipopulares tomadas de reducción de los presupuestos de educación, de salud, el aumento de los combustibles, el aumento de los precios de la leche, del aceite, sobre todo de la canasta familiar. Pero al mismo tiempo, un descuido de parte de este gobierno y del anterior también, de Lenín Moreno, del campo, de las políticas de asistencia, de ayuda, de atención al campo, lo cual ha hecho que nuestros campesinos tengan desabastecido el campo, no tengan para sembrar, no tengan asistencia técnica y que sus cosechas estén pagadas muy por debajo, mientras que aquí en la ciudad las cosas están carísimas, entonces están ganando son los intermediarios. Entonces, gran parte del reclamo es eso. Lógicamente la vida ha subido porque si sube la gasolina, que ha subido al doble, entonces todo sube, ¿verdad? Y sabiendo que Ecuador es un país petrolero y que deberíamos tener precios preferenciales porque exportamos bastante petróleo. De hecho, la economía del país se fundamenta, uno de los rubros principales es la exportación de petróleo. Ajá. En 2019 ya había habido una situación también, ¿no?, de movilizaciones, quizá comparable con esta, no sé, te lo pregunto por eso también, si es similar, si es comparable. Pienso que esta es un poco más fuerte, primero por la duración. La de 2019 duró más o menos 13, 14 días. En esta ya vamos 17 días y no se avisora ninguna solución. El gobierno realmente tiene una actitud de irrespeto total hacia el pueblo, hacia las demandas del pueblo. Por eso se ha retirado el día de ayer del diálogo que había aceptado la CONAIE, porque son 3 federaciones de indígenas ecuatorianos los que están motivando y promoviendo este paro nacional, y aceptaron ir al diálogo con el gobierno, y el gobierno se retiró aduciendo, ¿verdad?, porque siempre está buscando excusas. Lamentablemente es un gobierno de muy poca credibilidad. El presidente ha demostrado hasta la saciedad ser un mentiroso compulsivo, decir cualquier cosa, salir en propaganda diciendo cualquier cosa mientras enreda a la gente. Entonces una falta de respeto por la gente. Creen que la gente tiene que soportar la mala política del gobierno. De hecho, dice que es una crisis que se ha inventado el movimiento indígena, cuando sabemos que aquí en Ecuador hay gente que está comiendo una vez diaria. La crisis es terrible, la crisis económica
pospandemia y también por los malos gobiernos, la mala administración, es gravísima, y dice que la gente se la está inventando, y quiere decir además que los indígenas son narcotraficantes. Esto es una complot de los narcotraficantes y de los terroristas internacionales, o sea, diciéndole a los indígenas que son un pueblo que nosotros queremos mucho, los urbanos, la gente en general quiere mucho, son nuestras razas ancestrales, que son narcotraficantes y terroristas. Es terrible el manejo del gobierno, es terrible porque quiere arreglar todo con represión y con balas. Ya han dado la orden inclusive de dispararle con balas y perdigones a los manifestantes, ¿no? Lo cual es terrible, y la comunidad internacional debe estar muy atenta por las masacres y los posibles casos que se puedan presentar de aquí en adelante. ¿Cómo es esa composición social de los sectores que encabezan la protesta? Nos decías la CONAIE, la Comisión de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, encabeza. Eso es algo que por ahí también hay que destacar, porque el peso que tienen las comunidades de pueblos originarios en Ecuador es muy diferente a la que tienen por ahí en otros países de nuestra América Latina, y eso es algo interesante también de ver, al menos desde afuera lo consideramos así. Sí, eso es muy importante dentro de los procesos históricos del Ecuador. El movimiento indígena es tal vez el movimiento más estructurado, más organizado de toda la sociedad ecuatoriana. Si bien es cierto que no llegan a ser ni el 8% según el último censo de la población, pero eso significa como 1,5 millones de indígenas, pero son muy unidos, muy organizados. En este momento en Quito, en este momento aquí yo estoy en la universidad prestando una ayuda humanitaria en la cocina para poderles brindar un alimento a los compañeros, pero están aquí solamente en la universidad alrededor de 25,000 indígenas, más otros 10,000 regados en otras instancias, colegios religiosos, universidades, ¿verdad? Así que tenemos unos 35,000 en este momento aquí en la capital, lo cual hace una masa crítica bastante fuerte, y son capaces, el único grupo social que es capaz de cerrar las carreteras a nivel nacional, pero sobre todo, ¿verdad?, a nivel de la cordillera andina, que es donde tienen más representación, y también un poco de la costa, donde se unen con los otros grupos étnicos raciales de la costa y de la Amazonía, donde ahorita justamente está más fuerte el paro, que es en la Amazonía, donde se han quemado estaciones de policía, tanqueros del ejército, se han enfrentado con la gente, porque cada vez que el pueblo sufre un muerto, la gente reacciona de una manera, realmente hay un levantamiento fuerte, y terminan quemando UPCs y terminan en actos de violencia mucho más fuertes, provocados por el Estado, provocados por el ejército y la policía, que solamente obedecen órdenes de este gobierno represor. Estamos hablando con José Ariza desde Quito, Ecuador. Nos está narrando la situación que atraviesa su país en este momento. Él es psicólogo social y además coordinador del Comité de los Pueblos en Resistencia y de la Red de Solidaridad entre los Pueblos. Sería interesante quizá que le comentes también a nuestra oyentada respecto a estos espacios que vos integrás, José. Bueno, la Red de Solidaridad entre los Pueblos es un intento de poner en igualdad de condiciones y en paralelo las solidaridades. A veces entendíamos, me parece a mí antes, que la solidaridad con Venezuela, con Colombia, era como muy desde arriba hacia abajo, hacia los que no tienen, cuando en realidad no es así, ¿no? Si bien es cierto, hacemos solidaridad con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, etcétera, con Bolivia. No es que estemos arriba y que no necesitemos, sino que más bien es entre los pueblos. Estamos viendo ahorita cómo Ecuador necesita la solidaridad internacional ante la tragedia que estamos viviendo. Igual Colombia ha necesitado muchísima solidaridad. Recordemos que el año pasado, en abril, tuvimos también un levantamiento muy fuerte del pueblo colombiano que duró casi un mes. Y así, entonces por eso es importante que nos veamos entre iguales, entre pueblos, y no como si pudiéramos nosotros brindar y no necesitar. Entonces, un poquito es eso. Así que son algunos grupos de solidaridad de los países de América Latina y también de Europa que nos apoyan, y hacemos una solidaridad horizontal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también integramos aquí en Quito el colectivo el Comité del Pueblo en Resistencia, que es un barrio de Quito muy organizado, histórico, que ha tenido una época, o sea, una historia válgase la redundancia, de resistencia contra los gobiernos neoliberales,
que ha sido muy golpeado, han sido asesinados sus líderes, y estamos con ellos también trabajando. Por eso soy el coordinador de este grupo de pobladores de la ciudad, que siempre han tenido una actitud de resistencia, ¿no? ¿Qué lectura hacen ustedes, José, del proceso político encabezado en su momento por Rafael Correa? Bueno, la verdad que fue una de las mejores épocas del Ecuador, nadie lo puede negar, aunque el ataque mediático, la configuración fascista de la información, como ustedes deben saber, y la manipulación ha hecho que la gente termine odiando a las víctimas y amando al victimario. Entonces se ha tergiversado totalmente toda esa etapa de más de 10 años en la que estuvo Rafael Correa gobernando, y fue cuando el país más se desarrolló en los últimos 100 años, ¿no? Eso nadie lo puede negar, nadie puede negar que estábamos muchísimo mejor y que avanzó el país muchísimo en cuanto a todo lo que es derechos sociales, infraestructura, posibilidades de desarrollo y el desarrollo de potencialidades de la población, pero que lamentablemente eso no le conviene a las élites, a las oligarquías, porque lo que necesitan es una fábrica de esclavos, necesitan es una fábrica de gente, de mano de obra barata, para seguirlos explotando y seguir extrayendo las materias primas. No olvidemos que Ecuador es un gran exportador de petróleo y que general casi todas sus reservas se van hacia Estados Unidos. Entonces, llevarlas a precios irrisorios como lo hacían durante más de 40 años de lo que se llamó el boom petrolero, era lo que realmente les convenía. Correa vino y les cambió las reglas del juego, porque antes se llevaban el petróleo y nos dejaban el 20% simplemente para el país. Correa les cambió la fórmula y les dijo, no, el 80% se queda en el Ecuador, y con ese dinero logramos hacer 40.000 kilómetros de carreteras, una red impresionante de escuelas, de hospitales, en fin. Fue realmente una gran época que vivió el pueblo ecuatoriano, de desarrollo, de dignidad y de estabilidad política. No habían estas huelgas, no habían estos enfrentamientos, y los jóvenes, la gente del pobre, los jóvenes y los niños pobres podían estudiar, y muchos de ellos, 150.000 becas se alcanzaron a dar durante el gobierno para que vayan a estudiar a las mejores universidades. Así que fue una época muy especial y muy importante para la historia del pueblo ecuatoriano. ¿Cuál es el perfil del presidente actual, Guillermo Lasso? Acá en Argentina algunos analistas lo suelen comparar con Domingo Cavallo, que fue ministro de Economía en los años 90 del gobierno neoliberal de Menem, y había sido también presidente del Banco Central de la Argentina. Pero ¿Lasso quién es? Bueno, en realidad es un comerciante, vividor, realmente una persona muy oportunista para los negocios, que sabe enriquecerse, pero que no sabe administrar un país. No tiene ni idea de lo que es administrar un país, así que llega con una política de creer que nosotros somos sus empleados, el Ecuador, todos los ecuatorianos somos sus empleados, y que el Ecuador es su banco. Entonces, totalmente fuera de foco, no ha logrado administrar para nada bien la política pública. Ha sido siempre un oportunista que le ha robado al Ecuador durante muchísimos años. Ya le robó en el feriado bancario del año 99, pero la habilidad en el manejo de las redes sociales y de la habilidad también del manejo de los grupos que construyen la sociedad hizo que otra vez venga y vuelva y robe al Ecuador, porque definitivamente le está robando. Quiere llevarse el mayor banco, uno de los mayores bancos del Ecuador, que es público, que es el Banco del Pacífico, y quiere además llevarse los fondos de pensiones, que son alrededor de 18.000 millones de dólares. Entonces él entró al gobierno por puro negocio, pero lamentablemente no se le ocurrió que el ecuatoriano tiene un poco de dignidad, sobre todo la dignidad que queda en los pueblos indígenas, porque en realidad las zonas urbanas, la gente golpeada por la pandemia, o sea, en la época de pospandemia y la pobreza que todo eso ha traído, no logra reaccionar porque no tiene la capacidad, está demasiado vulnerable y no logra reaccionar. Por eso hay que apreciar este acto de valentía de nuestros pueblos indígenas, que tienen todavía esa dignidad ancestral y que nos enseñan que de verdad la dignidad ni se compra ni se vende, y por eso han salido a las calles, y tenemos nosotros, el resto de la población, apoyarlos en todo lo que podamos, en el caso nuestro de manera humanitaria, de manera de garantizar un poquito sus condiciones de comida y de estadía aquí en las universidades, pero tenemos que salir adelante en
exigir que este gobierno realmente atienda las exigencias del pueblo y no solamente las de los grandes comerciantes y banqueros. Y para cerrar, ¿en qué crees que va a derivar finalmente todo este proceso? ¿Qué crees que va a pasar después, a pesar de que es imposible hacer predicciones, pero hacia dónde vamos, te parece? Mira, ayer fue un día negro para este proceso de resistencia porque sucedieron dos cosas graves. La una, que fue que la Asamblea no pudo destituir por medio de una ley que es la ley, la ley 130.2 de la Constitución, que habla de la destitución del presidente por ciertas causales. Se necesitaban 92 votos y se alcanzaron a recoger 81, faltaron 11 votos, pero se abstuvieron 14 del partido Pachacuti, que es el partido de los indígenas, lo cual es terrible, es una traición al pueblo ecuatoriano y sobre todo al pueblo indígena que los eligió en su partido, ¿no? Y hubiera sido genial porque hubiera sido la primera vez, bueno, es la primera vez que se hace este proceso aquí en Ecuador desde la Constitución del año 2008, la Constitución de Montecristi, pero hubiera sido genial que se hubiera podido aplicar por primera vez esto, pero lamentablemente sabemos que corrió mucho dinero ni siquiera del banquero, sino dinero del Estado, del pueblo, para pagar a los congresistas que solamente con abstenerse evitaron que se hubiera dado este fenómeno importante de democracia directa que era destituir al presidente. Eso fue primero. Y luego el presidente, no el presidente, sino el gobierno, los ministros que estaban atendiendo al diálogo con los compañeros indígenas, se retiraron aduciendo pretextos que nunca les faltan. Y entonces el diálogo está roto. Ahora la CONAIE se prepara para nuevas movilizaciones en todo el país. Hay cierres de carreteras en nuestra ciudad, Pichincha. Aquí en Quito estamos totalmente cerrados alrededor de todas las carreteras. Han habido anoche muertos, ha muerto una niña, han muerto otros pobladores. Y lo que viene solamente es violencia. Aquí se prevén quedarse otros 15 días más de paro, cerradas las carreteras, hay desabastecimiento en las ciudades. Pero lamentablemente hay que encontrar alguna solución y que este gobierno aprenda a respetar al pueblo ecuatoriano y sobre todo al pueblo indígena. En eso estamos, esperemos que la comunidad esté atenta para las masacres que se pueden presentar, porque hay órdenes en este momento del gobierno de disparar a matar y eso no es nada bueno. Y que en caso de que prospere alguna de las causales democráticas para la destitución del presidente, se llame a nuevas elecciones y democráticamente el pueblo ahora no se equivoque tanto como en la elección con este banquero. Y en la anterior, ¿no? Porque en el medio estuvo Lenín Moreno, que era el vicepresidente de Correa y que fue apoyado incluso por Correa, y sin embargo se dio vuelta totalmente hacia la derecha, podríamos decir. Así es, exactamente. Entonces, que no se vuelva a equivocar, y como nos equivocamos ahorita porque teníamos nuestro candidato que era Andrés Arauz. El nombre. Arauz, perdón. Andrés Arauz, y que fue vencido por este señor banquero, a pesar de que él solo sacó en la primera vuelta un 20% de votación, mientras que Arauz había sacado un 31%. Pero la capacidad mediática y de manejo del anticorreísmo logró que los mismos indígenas que están ahorita en las calles hayan votado por el banquero, ¿no? Lo cual es lo terrible de la política ecuatoriana, que nos logran dividir al pueblo como siempre para vencernos. Y ahí lo lograron de maravilla, lograron dividir al pueblo y que la gente votara por el nulo o por el banquero, porque decía el candidato indígena, es mejor un banquero que un dictador, refiriéndose a Correa, ¿no? Entonces el anticorreísmo fue exitoso y lograron lavarle el cerebro a la gente, y el banquero a la final está en el poder y es más sanguinario que Moreno y que cualquier otro presidente de la historia del Ecuador. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, José, y te mandamos un abrazo enorme. Ojalá que pronto reine la paz y que podamos estar hablando de tiempos más felices. Hasta luego. Con mucho gusto, siempre que Sí. puedan y que quieran, estoy a la orden. Perfecto. Saludos a todos, un abrazo al pueblo argentino y seguiremos en contacto. Abrazo. Gracias. José Ariza, psicólogo social desde Quito, Ecuador, narrando la situación que atraviesa su país desde el 13 de junio. Él es coordinador de la red el Comité de Pueblos en Resistencia y también integra la red de solidaridad entre los pueblos.